Poderoso Jesús, gracias Señor Jesús. Damos la bienvenida a todo aquel que se está conectando, que se está uniendo, amén. En esta transmisión más de Mujeres Inquebrantables. Amén, poderoso nuestro Señor Jesús. Me presento, soy hermana Erika Guerrero de aquí ahorita estamos radicando en la ciudad de Tijuana. El Señor me los bendiga. Le damos gracias al Señor por su infinita misericordia, por este día maravilloso de este día lunes, dando gracias al Señor del cielo por todo lo que Él hace, amén, por su infinita misericordia, por su verdad. Damos gracias así a nuestro Señor Jesús, lo bueno que es con nosotros aún sin merecer, amén. Les doy la bienvenida a aquellos que se vayan uniendo, ayúdenos a compartir para que el mensaje llegue, ¿verdad? A quien esté dispuesto a recibirlo. Recordemos que ciertamente la palabra de Dios es para todos, pero aquel que reconoce la voz de su Señor es el que abre la puerta de su corazón para que pueda entrar el Señor Jesús y aún así su palabra. ¿Ven? Damos gracias al Señor y este día, vuelvo a repetir, este día maravilloso en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quiero levantar una oración y usted ayúdame a compartir este mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Si tiene una amiga, un hermano, un familiar, joven, la palabra de Dios es para todo, hermano. Hoy en día se mueve mucho pensar que solamente es para la gente adulta, para la gente que ya vivió, que ya venimos de un pasado muy oscuro, ¿no, hermano? El evangelio es para todo aquel que abre su corazón a nuestro Señor Jesucristo y quiere ser salvo en su vida, amén. Voy a levantar una oración, así mismo usted ahí en su casa puede inclinar su oído, puede inclinar, su cabeza y aún así para que sea nuestro Señor manifestándose, amén. Padre, te damos gracias, Señor del cielo. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, por lo que tú haces en nuestra vida, Señor. Aún nosotros sin merecer, Padre. Te damos gracias, Señor del cielo. Gracias por este nuevo día. Gracias por nuestra vida, Señor. Gracias por nuestra salvación. Te pedimos, Señor del cielo, que seas tú usando nuestra vida, Señor, mi vida, Padre, para exponer tu palabra, Señor Jesús. Y así también abras mi corazón, también como el corazón de quien vaya a oír la palabra, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyendo nuestras vidas, Padre, y dándonos, Señor Jesús del cielo, lo que tienes hoy para nosotros. Quita todo, Señor, lo que estorbe en los cielos, Padre, en los aires, Padre, todo lo que puede estorbar en nuestra mente, Señor. Llevamos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevamos, Señor Jesús, todo lo que está en nosotros, Padre, hoy lo ponemos delante de ti. Quitando, Señor, toda apatía, toda flojera, toda pereza espiritual, Señor. Quitando, Señor, aún en nuestros mismos pensamientos, Señor Jesús. Por eso decimos que llevamos todo pensamiento a la obediencia a Cristo, porque a veces, Padre, nuestro pensamiento nos gana para no poder entender. Esa cegadura a veces todavía está, Padre, de creer. Ciertamente nuestra manera de pensar, pero que sea, Señor, tú, Espíritu Santo de Dios, quitando todo lo que pueda estorbar en nuestras mentes, Padre. Abre nuestros oídos espirituales. Que nuestro corazón, Padre, no solamente nuestra mente, Señor, analice lo que hoy se dice, sino que baje del corazón, Padre, para que haga el efecto que tú quieres hacer, Señor. Dice tu palabra, hijo mío, entrégame tu corazón. Asimismo, Señor Jesús, tú quieres nuestro corazón, pero un corazón constricto y humillado delante de tu presencia, tú no lo desprecias, Señor. Te damos gracias, Señor, hoy en este día, Padre. En esta hora, Padre, podemos decir que hasta aquí tú nos has guardado, Padre. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Y asimismo, Señor, todo dolor de cabeza, Señor, se va en el nombre de Jesús para poder entender y comprender tu palabra, Señor Jesús. Así también, Señor Jesús, si hay
en alguien, Padre, dolor, Señor Jesús, de su estómago, de sus piernas, Padre. En el nombre poderoso de Jesús se sujeta al nombre poderoso de Jesús, para que así, Señor, tus hijas, tus hijos, Padre, podamos estar enteramente y completo, Señor, para recibir lo que hoy tienes para nosotros, Señor. Toda distracción se sujeta en el nombre poderoso de Jesús. Que nuestros pensamientos, Señor Jesús, estén alineados a lo que tú tienes hoy para nosotros. Gracias, Señor del cielo, por lo que haces. Gracias, Señor del cielo, por lo que hoy nos has permitido, Señor, estar hasta aquí. Te damos gracias, Señor del cielo. Abre nuestros oídos espirituales. Nos ponemos en tus manos, Señor. Yo me pongo en tus manos, Padre. Que no salga ninguna palabra, Señor, de hombre de mi boca, sino solamente lo que tú traes para mi vida, primeramente, y para la vida de mis hermanos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. A este tema yo le puse marcados por la lepra del pecado y sanados por su mano. Amén. Esta cita la encontramos en Marcos 1, 41 al 45. Y vamos a entrar en el tema. Amén. Dice, vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y así que él hubo hablado, al instante, él fue limpiado. La lepra fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicar mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente a la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos. Y venían a él de todas partes. Dice aquí la bendita palabra del Señor, ¿verdad? La condición del leproso, ¿cuál era esta condición, hermanos? ¿Qué era la lepra en sí en esos tiempos de Jesús? ¿Qué es lo que hacía la lepra? ¿Por qué la gente tenía, pero qué era lo que causaba su cuerpo? Vamos a ver lo que era la lepra, ¿verdad? Dice, en los tiempos de Jesús la lepra era una enfermedad incurable y muy contagiosa. La persona que llegaba a tener la lepra quedaba terriblemente marcada. Con el desarrollo de la enfermedad del leproso se convertía en un ser repulsivo para sí mismo y para los demás. La lepra discurría por diferentes etapas en las que poco a poco la persona iba perdiendo su aspecto humano. Los nervios eran afectados y perdían la sensibilidad. Los músculos se generaban, los tendones se contraían hasta el punto de dejar las manos como garras. Se producían ulceraciones crónicas en los pies y en las manos, seguidas en la progresiva pérdida de los dedos y finalmente de la mano o el pie entero. Era terrible esta condición, hermano. Imagínense que en ese tiempo la lepra pues no tenía ninguna cura, ¿verdad? Y imagínense los hombres y mujeres que traían esta enfermedad física, cómo secaba su cuerpo de una manera terrible, desfiguraba, dice, que desfiguraba sus partes de sus manos, desfiguraba, se hacían úlceras, esas úlceras no se podían cerrar, tanto así que los tendones, dice, se contraían y se hacía al punto de que hasta sus manos se hacían como garras. Algo terrible. Dice, debido a la posibilidad de contagio, el enfermo era separado de su familia
y de toda vida social. Quiero que pongamos atención en esto, hermano, donde dice, por esta razón, habitualmente eran compañeros de los muertos y los endemoniados. En las tumbas practicadas, en las laderas de los montes, pero lo que era aún más doloroso es que la lepra hacía a las personas ceremonialmente impuras. En algún momento, este hombre habría sido examinado por un sacerdote y diagnosticado como leproso. Desde entonces estaba obligado a vivir al margen, por no ponerle marginado del pueblo de Dios, inclusivo de la vida religiosa de Israel. Imagínense, no solamente había una condición física que lo estaba consumiendo, que lo estaba desfigurando tanto así, que dice aquí en la palabra que había ulceraciones. Imagínense si no podía tener un contacto con nadie, ¿verdad? Sano, solamente con gente que estuviera como él, enfermos, o de la igual manera con los muertos, hermano, imagínense. Y aún así, todavía si fuera algo peor, era separado para que ellos no pudieran tener contacto con nadie, ni siquiera con el pueblo de Dios, ni siquiera oír de la palabra de Dios. Imagínense las cosas, cómo había una separación que hacía esto, la lepra, esta enfermedad, no solamente por lo que a ellos les aquejaba, sino que eran alejados de sus familias, eran apartados de todo, hasta aún incluso de escuchar la palabra de Dios. Es terrible esto, hermanos, si nos ponemos a pensar nosotros como hijos de Dios, como personas que aún, aunque hubiese pecado en nuestra vida, si no tuviéramos acceso a la palabra de Dios. Miren lo que dice Levíticos 13, 45 al 46. Y el leproso en quien hubiera llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y en voz alta pregonará: inmundo, inmundo. Imagínense, para que nadie se le acerque. Todavía, aún así, la misma lepra, lo que había en esa enfermedad, ellos tenían que andar diciendo que eran inmundos para que los demás no se le acercasen. Es algo aquí, hermanos, si nos ponemos a pensar, me imagino una soledad terrible, ¿no? Como el enemigo, como el pecado, el símbolo del pecado también marca a las personas, ¿sí? Porque también la lepra era conocido como si hubiera sido, ahorita lo vamos a mirar, un símbolo de que había un pecado, un rasgo de que había pecado en una persona. Entonces, imagínese no poder ser apartado, vivir con los muertos, ver que tu cuerpo se te está secando, que se te está cayendo a pedazos los dedos, los pies, las manos completas, ver llagas. ¿Cómo debe haber sido doloroso todo ese proceso y todavía aún así estar apartados de Dios? Dice, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será una morada. Ahí es donde él va a vivir. Unido a esto estaba la terrible duda. Fíjese, aún a esto, todo lo que pasaba a una persona con lepra era una terrible duda que se generaba en el leproso, que si tal vez Dios mismo lo rechazaba. Oiga, hermano, es tremendo esto, porque aún tenía que pasar por el sacerdote para que hubiese en él un sello, una marca de que nadie se podía acercar a él, porque quien se acercara a ellos se consideraba también inmundo, porque era algo que se propagaba, ¿eh? Entonces, imagínense, esta persona tal vez pensaba en esa condición: ni Dios mismo me ha de querer, ni Dios mismo, al mirar mi aspecto o a mirar cómo estoy, no puedo. ¿Cómo voy a buscar a Dios en esa situación de muerte?
Hermano, vivía en una condición, no solamente en su cuerpo, vivía en una condición donde no podía escuchar la palabra de Dios, donde no se podía acercar, donde habían puesto un sello sobre él que no podía, a lo mejor a veces las personas, hermano, no vienen conocimiento o no se acercan a una iglesia porque se sienten de esa manera, porque hay un sello que la gente ha clasificado, por ejemplo, los de centros de rehabilitación, las personas de alcoholismo, las prostitutas y todo eso, hermano. Es algo real. Han puesto sobre ellos un sello ahí permanente, como si fuera un leproso, y entran y, uy, no, porque esto, uy, no, porque el otro, uy, porque viene vestida así, uy, porque me fue a quitar, ¿me entienden? Entonces el enemigo se ha encargado de poner sellos en la gente, en decirles, ¿sabes qué? Ni tu pecado te puede ser perdonado. Es terrible esto, hermano, cuando nosotros mismos como hijos de Dios, nosotros mismos como pueblo de Dios marcamos a las personas. Cuando dice la palabra de Dios que todos podemos entrar confiadamente a la gracia de Dios por el sacrificio vivo de nuestro Señor Jesucristo, por esa cruz, por esa sangre más bien preciosa que fue derramada en el madero por amor a usted y a mí. Fue quitado el velo y todos podemos entrar confiadamente a la gracia de Dios. Ese sello, hermano, que el enemigo se ha encargado de poner muchas veces en su vida y en la mía, mujer, hombre, jovencito. Es una mentira del enemigo. Ahorita lo vamos a desmascarar. ¿Cómo? El enemigo ha puesto en nosotros un sello. Mucho tiempo en nuestra vida pasada. Y aún así a veces traemos esos recuerdos a nuestra mente. Porque son los dardos del enemigo aún haciendo dudar a la gente si tiene salvación o no. Dice, el leproso se acercó a Jesús. Fíjese qué tremendo. Su atrevido acercamiento al Señor en contra de la ley y a pesar de la segura posición y repugnancia de las gentes, santo Dios, indica que había oído y visto bastante del poder del Salvador para despertar en él una fe viva. Lo vuelvo a leer. Su atrevido acercamiento al Señor en contra de la ley y a pesar de la segura oposición y repugnancia de la gente, indica que había oído o visto bastante del poder del Salvador para despertar en él una fe viva. Sabemos que la fe es un don de Dios que proviene del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, imagínense, aún a pesar, ¿qué tenía que pasar el Señor Jesús por esa ladera? ¿Qué tenía que pasar el Señor Jesús por esos lugares? El Señor siempre viene a tiempo, dice la palabra de Dios. Él no llega antes ni después, Él llega justo en su tiempo, Kairos. Me imagino a este hombre pensando, si no podía acercarse ni al pueblo ni a ningún lado, tenía que habitar ahí en los panteones, en los muertos, donde no había vida. Iba pasando El Salvador, pero ya había despertado en él, hermano, una condición de fe. Ya se había sembrado en él el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque despertó el don de la fe. Sabemos que ciertamente creer en el Señor Jesús y abrir nuestro corazón a la palabra de Dios viene por el oído. Usted primeramente tiene que escuchar lo que hace el Señor, que Él restaura, que Él sana, que Él liberta. No toda esa basura que se está moviendo hoy en todos muchos lados. Disculpe que lo diga, pero hay veces que solamente usan predicaciones, usan lugares santos para hablar pura basura, sin decir que la palabra es para restaurar, para sanar, para libertar. A eso vino el Señor Jesucristo. No vino a estar haciendo indirectas y tiraderas a los demás. Cada quien está pasando un proceso de sanación en su vida. Cada quien que fuimos unos leprosos en el otro tiempo,
antes de conocer al Señor Jesucristo, pero vinimos porque escuchamos que había un Cristo que liberta, que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que perdona, que hay un Cristo que te libertó de esa lepra espiritual que te separaba, que había un sello que el enemigo se había puesto sobre tu vida. ¿Por qué? Porque había puesto algo que no te dejaba acercarte, que es el pecado, que es la condición a lo mejor de alcoholismo, que a lo mejor es la condición de prostitución, que a lo mejor es la condición de ser un adicto, pero el Señor Jesucristo te dice, con todo y eso, yo te amo y voy a pasar por esos lugares secos, por ese lugar donde no hay vida, por ese desierto voy a pasar y voy a pasar por ahí. Pero depende de ti y de mí. Si íbamos como con este leproso, no dice que Jesús se le acercó, pero había algo en él, había fe, había escuchado que había un Mesías que libertaba, había escuchado que Jesús iba a pasar por ahí. Y hermanos, tal vez era su última oportunidad, pero hoy en día, hermanos, se esconde en nosotros el orgullo, la ceguera, la soberbia, y no queremos nosotros acercarnos al trono de la gracia, no porque esté lejos, sino porque nosotros nos alejamos más. El Señor está presente todos los días, tocando por todos los medios para que usted y yo vengamos al conocimiento pleno de lo que hace Él. Hoy en día se le dice a muchos, no necesitas estudiar, no necesitas prepararte. Con esa poquita fe quédate y con lo poquito que hagas para el Señor. Cuando dice la palabra de Dios que en Él lo que estamos haciendo y los cielos, hermano, nosotros ocupamos ser preparados, ser guiados por la palabra de Dios. Usted, el enemigo, no va a venir con sus fuerzas a decirle, no, es que yo voy a la iglesia los domingos y yo hago en vivos o yo predico y yo hago y tengo los mejores pastores. Eso no le va a importar al diablo si usted no conoce la palabra de Dios. Si viene un dardo a su vida, ¿cómo lo va a reprender? ¿Hablándole a un hermano, una hermana? Dice la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque a veces, hermano, la ceguera, la pereza no nos deja. El conformismo espiritual, el conformismo que ha habitado hoy, ese espíritu está muchas veces en el pueblo de Dios. La distracción está en el pueblo de Dios. Y no sabemos identificar, porque no hay conocimiento de lo que estamos siendo atacados. Solo le llamamos, es que tengo flojera, cuando es un espíritu que viene y posa y hace que usted le dé más sueño cuando quiere hacer algo, que está más perezoso, no lo deja hacer, y con él vienen muchos factores y muchos espíritus más. Pero si no hay conocimiento de la palabra, no hay discernimiento. ¿Cómo vamos a discernir algo que no conocemos? Sigo diciendo, dice aquí en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Quiero explicar cómo la lepra afectaría a niveles personales, sociales y espirituales a alguien que la padecía en los tiempos de Jesús. ¿Cómo afectaba la lepra personal, social y espiritual? Vamos a ver primero la personal. La lepra era una enfermedad incurable y terrible. Para la sociedad de tiempos de Jesús, la lepra era considerable como castigo del pecado. Era la enfermedad más terrible, puesto que entonces era incurable. Los enfermos de lepra vivían aislados en cuevas y desencampados, alejados de la sociedad, que vivían en los sepulcros, que vivían en los panteones que le llamamos ahora. La lepra era considerada una enfermedad de pecado donde el culpable quedaba manchado, impuro y contaminado. No solo era un aislamiento social, sino también espiritual, ya que las personas creían que los enfermos sufrían un terrible castigo enviado por Dios. Socialmente, ¿cómo eran afectados socialmente? Los enfermos de lepra eran objeto de aislamiento social.
La lepra era una maldición divina porque era una enfermedad crónica e incurable. La lepra, en el aspecto bíblico, los primeros israelitas creían que la enfermedad era el castigo por el pecado. ¿Qué hacía esto espiritualmente? ¿Cómo eran ellos afectados espiritualmente? Los enfermos de lepra sufrían un terrible castigo enviado por Dios. La lepra era una maldición divina porque era una enfermedad crónica, era incurable. ¿Cuál es el mensaje de Jesús sanando al leproso? Esta historia de sanación, Jesús trae la buena noticia a la vida de un leproso, alguien que era temido, aislado y marginado, cuya vida ha tenido pocas o ninguna buena noticia. Hermano, ¿cómo va a tener una buena noticia si en su cuerpo estaba padeciendo úlceras? Estaba padeciendo que se le secaban, se le desgarraban se le deformaban sus manos a la forma de quedar como garras y se le caían los dedos. Tenía que se le caía hasta la mano completa, los pies. Y todavía tenía que decir que, a gran voz decir que era inmundo. Tenía que andar con sus ropas desgarradas para que lo vieran, que andaba con esa lepra. Tenía que vivir en lugares apartados donde solamente había muerte, donde había soledad. Tenía que habitar en las cuevas donde nadie lo pudiera ver. Era llevado a los sacerdotes para que ellos verificaran y todavía ni siquiera eran dignos para poder estar donde se hablaba la palabra de Dios. Hay peor condición para una persona que pueda vivir así, me pregunto yo. Hoy en día, hermanos y hermanas, creo que más que algo físico, en la iglesia de Dios o en el pueblo de Dios se ha metido una lepra espiritual, donde nuestra misma condición se ha metido tanto que nosotros mismos nos apartamos de la presencia de Dios. Hay una condición y un sello que aún a lo mejor muchos de nosotros no hemos querido romper, no porque el Señor no lo pueda romper. Jesús, su amor, la libertad que Él nos trajo, porque Él nos ha librado de la cautividad. Cuando viene y resplandece el Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas, usted y yo, empezamos a transformarnos y a tener una libertad que no solamente es espiritual, sino que se nota en sus pensamientos, se nota en sus conductas. Son manifiestas las obras que hace el Espíritu Santo en nosotros. Tanto así es que se manifiestan nuestras vidas por los dones de su Espíritu Santo. Hay bondad en nuestra vida. Hay una fe que va creciendo día con día ese don. Manifiestas son los frutos que hay. Cuando viene el Señor Jesucristo a su vida y a mi vida, hay alegría, hay gozo, hay paz. Porque estamos seguros de quién es nuestro Señor Jesús. Pero cuando hay algo que todavía está en esa condición leprosa, podría decir, de lepra espiritual, manifiestas son los frutos de la carne. Hoy en día, hermanos, la voluntad de Jesús sobre este leproso se basó en dos cosas claras y sencillas. Si algo no desprecia el Señor es un corazón constrito y humillado, y Él no mira condición física. Quiero decirle hoy. Hay una clasificación que hemos hecho muchas veces por solamente lo físico. El Señor no nos mira solamente como andamos, es cierto que tenemos que vestir decorosamente.
Pero hay una condición que le importa más al Señor que la que Él puede mirar. Y esa es nuestro corazón. Esos son nuestros pensamientos. Ciertamente, el Señor miró dos cosas en Él. Miró fe y miró humildad. ¿Sabe? Yo, por ejemplo, que entro a los centros de rehabilitación, muchos dirán, es que ellos ya saben, ya están maleados, y todas esas cosas, pero yo quiero decir, ¿quién adentro de la iglesia no está maleado y no está mañado también? Se viste de traje, pero trae un corazón leproso ahí. Por una clasificación, no solamente porque este leproso, el que sí quería ser limpio, él sí quería ser sano. Tanto así que él corrió a los pies del Señor. Pero hay gente, hermano, que no quiere reconocer y no quiere ser limpio. ¿Por qué? Porque está más a gusto viviendo en la cueva, está más a gusto viviendo donde hay sequedad, pero solamente usa una apariencia. Dice, la voluntad de Jesús de sanar muestra que el reino del mal, el que excluye y limita, se está desmoronando hoy en día. 4 puntos de esta lección que quiero darle. El punto 1, un leproso se acercó a Jesús y le pidió que lo sanara. Se postró ante él. Punto 2, Jesús tuvo compasión de él y le tocó con la mano. No hubo repulsión. El Señor Jesús, hermanos, ciertamente nos quiere liberar, nos quiere sanar, nos quiere libertar. La mano es señal de autoridad. Jesús, el punto 3, Jesús le dijo, quiero, queda limpio. Y punto 4, al instante, la lepra desapareció. Dios nos reposiciona. La reposición es la acción de volver a colocar algo o a alguien en el lugar o estando que tenía o en el estado que tenía antes en lo espiritual. La renovación es un proceso interior que se realiza por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. Renovación espiritual. 1. La renovación espiritual es un rejuvenecimiento que se produce cuando se entrega las preocupaciones a Dios y se ora para que el fruto del Espíritu aparezca renovado en la vida. 2. La renovación es un proceso interior que se realiza por la gracia de Dios y el poder del Espíritu Santo. 3. La renovación no es solo un proceso exterior, sino sobre todo interior. 4. La renovación es una obra del Espíritu Santo, iniciada por la fe en Cristo y nutrida a través de disciplinas espirituales y comunes. La renovación espiritual. ¿Qué es la renovación espiritual? La renovación espiritual es un proceso de rejuvenecimiento que se produce cuando se entregan las preocupaciones a Dios y se ora para que aparezca el amor, la paz y el gozo de la vida. Algunas maneras de recuperar la vida espiritual son: 1. Conocer las Escrituras y el poder de Dios. 2. Integrar la palabra y el Espíritu en la vida y en la fe, que es el Espíritu Santo. 3. Renunciar al orgullo espiritual. Lo repito, renunciar al orgullo espiritual y al espíritu inaccesible. 4. Reconocer el Espíritu. 5. Prepararse para recibir revelación. Nosotros, hermano, este leproso no llegó con una condición como muchos. Vengo, Señor, y si tú quieres hablarme, tú vas a venir por mí, ¿no? Este leproso, dice la bendita palabra del Señor, que él se inclinó cuando iba Jesús
Me imagino que es mi única oportunidad para yo poder ser limpio, para yo poder ser sano, pero hoy en día hay no voy a decir una lepra, hay una dureza de corazón, un no reconocimiento de que necesitamos ser limpios y el orgullo espiritual que está muchas veces no nos deja acercarnos, correr a cuando es nuestra última oportunidad o nuestra única oportunidad y decirle, Señor, si tú quieres, yo no me imagino a este leproso yendo, que Jesús va a pasar, pues que venga y se acerque a mí y me pueda limpiar, que me demuestre que Él es Dios, que me diga, no, hermano, Dios no necesita de usted y de mí. Si usted no quiere o yo no quiero hacer lo que me ha mandado a hacer el Señor, va a levantar a otro. La obra del Señor no va a parar por usted, por mí. Él es soberano y nosotros somos como la neblina que estamos y nos desvanecemos. Pero usted y yo, hermano, tenemos que venir con un corazón así como Él, de humildad y reconocer que necesitamos del poder de Dios. Hoy va a pasar el Mesías por aquí. Yo quiero ser limpio, yo quiero quitarme esta lepra, yo quiero poder entrar, quiero ver a mi familia, quiero llegar confiadamente y escuchar su palabra, pero hay una condición que me han clasificado las personas y aún el enemigo ha puesto un sello sobre mi vida y yo sé que tengo la oportunidad y va a pasar por aquí Jesús, viene el Salvador, aquel que ha librado, aquel que ha levantado paralíticos. Yo sé que si voy y le digo, Señor, con mi humildad, yo si voy y le digo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme. Tal vez Él se compadezca de mí. Pero si llego altanero y digo, hermano, Él solamente dice, se echó sobre su rodilla, le dijo, Señor. Yo no me imagino que le diga, Jesús, si quieres. Me imagino esa condición, hermano. De Señor, si tú quieres, tú puedes limpiarme, Señor. El Señor, viendo su fe y viendo su humildad, extendió su mano de misericordia. Poderoso nuestro Dios. Lindo es nuestro Señor. Extendió su mano de misericordia y le dijo, quiero ser limpio. No lo cuestionó. Muchas veces, hermanos, donde nosotros estamos para orar por una persona, le hacemos las miles de preguntas. Ciertamente, hermanos, nosotros tenemos que saber discernir y probar los espíritus para no poner nuestras manos con ligereza, como dijera el apóstol Pablo. Pero ciertamente también, hermanos, sabemos cuando alguien viene presuroso, viene a que el Señor le toque con su mano, con su Espíritu Santo. Viene con una condición de humildad y fe ante el Señor. ¿Cuántos de nosotros llegamos muchas veces así? ¿Sabe? Cuando yo estaba en este proceso, cuando yo llegué nuevamente a los pies del Señor, siendo una mujer que desde los 6 años mi padre me llevó a la iglesia, pasé mi niñez, mi juventud y parte de mi madurez en la iglesia, pero un momento que yo me aparté. Cuando vuelvo a los caminos del Señor, yo no llegué con una condición de sentirme que todo lo podía, ni con el ego que muchas veces dice que la necesidad me tumba y el ego me levanta. Hermano, llegué con una condición nuevamente a buscar del Señor, pero no sabía cómo pedirle. Yo sabía que necesitaba de Él, pero me daba vergüenza, no con los hermanos. Era más grande lo que estaba pasando en mí, la necesidad que sentía para decirle, Señor, yo sé que necesito de ti, pero no sé ni con qué cara pedirte. Me sentía mal, ¿por qué? Por mi condición pecaminosa. Me sentía mal porque yo conocía al Señor. No sabía cómo decirle, no tenía vergüenza, pero sabía que necesitaba de Él. Cuando llegué a la casa del Señor, yo estaba ahí con mis hijas. No pude pedirle, dentro de mí sí,
Pero el Señor necesitaba ver de mí mi corazón y quitar esa vergüenza que me separaba de Él. Para eso pasó una semana. El otro día que yo fui, fue un miércoles, yo ya no aguanté. Yo dije, no me interesa los que están aquí, no me interesa si me ven llorando, no me interesa lo demás. Solo sé que necesito de ti. Llegué y me postré en su altar y le dije, Señor, me da vergüenza pedirte. Me da vergüenza inclinarme delante de ti, Señor, pero necesito que vengas e interrumpas mi vida. Necesito, Señor, que toques todas las áreas de mi vida. Y si tú quitas, Señor, todo este dolor, todo lo que yo estoy pasando, pero necesito que tú vengas y dirijas mi vida. Señor, no lo despreció, hermano. Míreme dónde estoy. Y lo digo para la honra y gloria de mi Padre. ¿Fue duro el camino? Sí. ¿Tuve que tomar decisiones? Sí. ¿Dolió? Sí, el proceso. Pero Él sabe lo que tenía para mí. Él sabe lo que está haciendo en mi vida. Así nosotros, hermano. El Señor es bueno, pero hay que pasar un proceso. El enemigo se ha encargado de poner un sello sobre la vida de las personas, de los hijos de Dios, sobre aquel que realmente quiere trabajar. La gente puede clasificar, pero el Señor, viendo la fe y la humildad, extiende su mano sobre usted y sobre mí y dice, quiero ser limpio. Hoy te invito, hermano, que ahí donde estás, o hermanita, medites en la palabra del Señor. No hay nadie que te separe. No hay nada que te separe del Señor. Nadie te puede separar de aquel que te amó, de aquel que dio su vida por ti, por mí en la cruz del Calvario. La palabra es para edificar. La palabra te nutre. Si tú la lees y le pides al Señor, Él te da las citas que reconfortan tu corazón. Hoy te quiero decir que tú no estás sola, mujer. El Señor está viendo tu proceso. Hay una mujer aquí que se separa, que se ha sentido apartada, que ha querido volver a los pies del Mesías, pero hay una clasificación sobre su vida y le quiero decir que no hay argumento que separe a un corazón que viene dispuesto a humillarse a la presencia de Dios. Y la humillación, hermano, no es algo como lo decimos nosotros, yo no me humillo ante nadie. Es una humillación diferente. Es alguien, hermano, que reconoce que está mal en las áreas de su vida, que se va a sujetar a lo que el Señor le haga, el Señor le diga. Hoy quiero decirte, mujer, que no hay nada que te separe de lo que el Señor tiene para tu vida. Entrégale todas tus cargas al Señor. Él va a hacer las cosas nuevas y te va a renovar. Pero necesitas abrirle tu corazón. No hay ninguna clasificación sobre ti, porque el Señor te ha hecho nueva para sus ojos, eres su hija, y eso nunca va a cambiar. Solo necesita que tú sigas avanzando, que tú le creas y te agarres de su mano poderosa. Así como tú eres, así como estás, yo llegué también a los pies del Señor y le dije que lo necesitaba, que tomara control de mi vida y todo lo que Él ha hecho, que solo he dicho, Señor, esto duele, Señor, esto mira, pero siempre he dicho, Señor, no se haga tu voluntad, sino que se haga no es que se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Hay cosas de tu vida que el Señor tiene que trabajar. Hay personas que se van a tener que ir de tu vida. Hay áreas de tu vida que tienes que cerrar y tomar la determinación de cerrarlas para encontrarte directamente con el Mesías. Tienes que salir de esa cueva. Tienes que dejar de vivir donde están los muertos para que tú vivas, para que tú vuelvas a entrar en lo que el Señor tiene para tu vida y el propósito para el cual te ha escogido.
Yo sé que el Señor está tocando tu corazón. Yo sé que estás entendiendo y decías, este día estás diciendo hoy ahí, esta palabra es para mí. Yo quiero, Señor, llegar a tener un grado más de fe en mi vida, pero necesitas pasar el proceso. Pero eso solamente lo vas a hacer cuando realmente vengas a los pies del Señor con esa humildad y esa fe inquebrantable. Postrado ante sus pies, y algo no desprecia al Señor, es un corazón que esté dispuesto a abrirle las puertas al Mesías. Hay cosas en tu vida que vas a tener que dejar, pero es lo mejor, porque para avanzar tenemos que dejar lo que nos detenga. Hoy te invito a que hagas una reflexión en este pasaje y no lo veas literal. Puede haber el mundo marcado y el pecado haber marcado tu vida, pero el Señor vino con su mano poderosa, la posó sobre ti, sobre mí, y nos dijo, quiero ser limpio. Padre, Señor Jesús, te doy gracias, Señor Jesús, hoy en esta tarde, Padre, por tu bendita palabra. Gracias, Señor del cielo, porque yo sé, Señor, que estás tocando, Señor, corazones. Gracias, Señor, porque tú llegas a tiempo, Señor. Tú ves, Señor Jesús, lo que necesitamos y tú pasas, Señor, aún cuando vivimos en esa soledad, en esa sequedad, Señor. Que estamos más a gusto metidos en cuevas, Señor, porque a veces nos acostumbramos. Pero es necesario salir a tu encuentro, Señor. Es necesario enseñarte esas heridas, Padre, que hay en nosotros, Señor, para que tú las puedas sanar. Hay heridas, Señor Jesús, físicas, pero hay heridas, Señor, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. El enemigo ha puesto, Señor, y la gente ha clasificado muchas veces nuestras vidas. Pero nosotros, Señor, sabemos que tal vez sea nuestra última oportunidad, o tal vez solamente sea la única. Que tú vas pasando, Señor, por aquellos lugares donde están secos, donde no hay vida. En esos lugares, Señor, donde mucha gente nos clasificó, que puso un sello, Señor, sobre nosotros. Que aún, Padre, aún no podríamos ni siquiera entrar y convivir con los que se dicen ser tus hijos. Que nos hacen todavía enseñar nuestras heridas, Padre, y nos clasifican. Pero tú, Señor Jesús, eres diferente, Señor. Porque tú no te damos ni siquiera repulsión, Señor. Tú vienes, Señor, a nuestro encuentro, Padre, y tienes misericordia de nuestras vidas. Te damos gracias, Señor Jesús, por todo lo que tú haces y lo que has hecho por nosotros y lo que seguirás haciendo, Señor. Aumenta nuestra fe. Sigue quebrantando nuestros corazones. Síguete glorificando, Señor, porque sabemos, Padre, que solo venimos, Señor, por un determinado tiempo. Pero ayúdanos, Señor Jesús, a terminar. Ayúdanos a terminar ese plan que tú tenías diseñado para nosotros, ese propósito, Señor, para que tu nombre sea glorificado, Señor Jesús, en nuestra vida. Y así, Padre, también nuestras familias, Señor, nuestros hijos, nuestros padres, toda nuestra familia, Señor, venga el conocimiento tuyo, Señor. No testimonios solamente de palabras, sino testimonios de hechos, Padre. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a anclarnos cada vez más en ti, Señor, en lo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, cada vez más y pon, Señor, más amor del tuyo en nuestros corazones. Te pido, Señor del cielo, por cada mujer, por cada persona, Señor, por tus hijos que escuchan tu palabra.
Bendecimos, Señor, esta página, Padre. Bendecimos, Señor, el ministerio de la pastora que abre este lugar y todas las hermanas, todas las pastoras que se ponen, Señor, a cita contigo, Padre, para alimentar a tu pueblo, Señor. Redarguye nuestra vida, Señor. Que sea palabra tuya, Señor Jesús, que tú tengas, Padre, para alimentar y nutrir a tu pueblo, Señor, de una manera diferente, Señor. De sanando corazones como lo que tú has hecho, Padre. Tu amor ha venido a sanar nuestros corazones. Tu palabra, Señor Jesús, ha venido a libertarnos, Señor, de la cautividad, Padre, donde hemos estado. Nuestros pensamientos, nuestro corazón y aún nuestros cuerpos, Padre. Te pido, Señor del cielo, que sea tu poder, Señor, sanador sobre nuestras vidas. Que tu Espíritu Santo siempre nos guíe, Señor, a buscar lo bueno y no lo malo, Padre. Sigue poniendo a nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Padre. Pon en nosotros, Señor, algo nuevo y genuino cada día. Enséñanos, Padre, cada vez más en confiar en ti. Enséñanos, Padre, a rendirnos ante tu presencia. Danos esa libertad que necesitamos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, para poder levantar nuestras manos, para poder, Señor, levantar nuestra boca, Señor, que no nos importa nada más, Señor, que estar y glorificando tu nombre en tu presencia. Danos esa libertad, Padre. Sopla, Espíritu Santo de Dios, sobre nuestras vidas. Sopla, Espíritu Santo de Dios, sobre nuestras vidas. Yo sé que tú estás trayendo paz a muchos corazones, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, presencia de Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesús. Así, hermanos, me despido hoy, hermanitas. Nos vemos el lunes. Bendigo sus vidas, bendigo sus trabajos, bendigo sus casas, bendigo sus familias, bendigo sus ministerios. El Señor me los bendiga, me los guarde y sigamos adelante creyéndole al Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. El Señor me las bendiga.